Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien nos llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Con este versículo bíblico que aparece en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 9, y la versión Dios habla hoy, vamos a dar inicio a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca en este domingo 6 de febrero de 2022. Gracias por conectarse en cualquier lugar donde se encuentre. Le damos la bienvenida, amiga, amigo, hermanas, hermanos, fraternos. Gracias por participar de este culto virtual de la IEBI. Deseamos que este servicio virtual sea de mucha edificación para usted y cada uno de los miembros de su familia. En este mes de febrero vamos a comenzar con una nueva serie. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y el expositor, el pastor a cargo de estas primeras reflexiones bíblicas será nuestro hermano Yesiel Carvajal. Pero antes de darle el paso al pastor Yesiel Carvajal, tenemos el segmento preparado para los niños y niñas de la casa. Así que este segmento para los niños y niñas, y luego estaremos con la exposición bíblica a cargo de el pastor Yesiel Carvajal. Nuevamente, bienvenida, bienvenido, y que Dios nos bendiga. Hola mis niños y mis niñas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestra serie que dice ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a descubrir otra faceta de Jesús, pero primero recordemos. Jesús es luz. Ese fue nuestro primer capítulo y recuerdan que como Jesús también es luz, nosotros también deberíamos ser chispitas de su luz. Y el otro era la promesa, el mensaje que Dios mandó prometiendo que Jesús iba a venir a salvarnos. Ese es el mensaje hecho carne, el deseo que se hizo realidad, Jesús. Y para comenzar nuestra lección, vamos a ver cómo podemos llegar a Jesús. Veamos cómo podemos hacerlo en este mini laberinto. Es hora de comenzar. Nuestra historia comienza en el primer libro del Nuevo Testamento. Ese libro se llama Mateo y es uno de los 4 evangelios. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nuestro versículo dice así: La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que siempre está con nosotros y que nació en una Navidad hace ya bastante tiempo atrás, pero que a pesar de eso no nos ha dejado nunca. Aquí justamente está esa escena donde nace Jesús, nace el Dios que siempre va a estar con nosotros. Si bien es cierto, Jesús nació ya hace mucho tiempo, Él siempre está con nosotros porque Él resucitó. Y al resucitar, Él pudo estar en el cielo. Pero a pesar de eso, nosotros podemos comunicarnos con Él a través de varias cosas. ¿Pero cómo? Nos podemos comunicar por la oración, que es una comunicación directa entre Jesús y nosotros. Pero otra cosa también es nuestro corazón, es sentirlo en nuestro corazón y hacer las cosas acorde a lo que Él quiere. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Dios con nosotros será únicamente cuando nosotros estamos felices o cuando vamos a la iglesia? ¿O será que realmente Jesús está con nosotros todo el tiempo? Y es así. Jesús está con nosotros cuando nosotros estamos contentos, cuando estamos tal vez jugando, pero también Jesús nos cuida a cada momento. Por ejemplo, cuando cerramos nuestros ojos y descansamos y dormimos por las noches, también Jesús está ahí
ayudándonos a tener un sueño profundo y restablecedor. También cuando nos enojamos o cuando estamos llorando o cuando nos sentimos un poquito mal o tal vez estresados porque tenemos muchas cosas que hacer o no sabemos cómo sacar ese ejercicio de matemática. Sí, precisamente es esta promesa que cuando Jesús nació nos dijo, Dios con nosotros en todo momento. Bueno, espero que ustedes se sientan acogidos por estas palabras y que puedan tener una hermosa semana. Y por último tenemos nuestra hoja de trabajo que dice esta vez, Jesús, Dios con nosotros. Tenemos también nuestro versículo y por último una pregunta que dice, ¿cuándo está Jesús a nuestro lado? Podemos escribir o dibujar la respuesta a esta pregunta. Por favor, pinten también este dibujo de Jesús con un niño y una niña a su lado. Que tengan una linda semana, mis pequeños. Adiós. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo quiero estar tranquilo, si todo aquí va mal, no me preocuparé. Si fuerte el viento es, Jesús es mi amigo y me da protección. Por eso soy feliz y canto esta canción.
Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos, amigas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias fraternas a este primer domingo del segundo mes del año 2022. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de la Palabra de Dios que la desarrollaremos a lo largo del mes, de estos 4 domingos del mes de febrero. La serie titula Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. ¿De dónde viene la idea de tomar esta serie, este segundo mes del año 2022? Muchos se preguntarán, ¿cómo hacen ustedes para escoger las series y cómo así nos van a enseñar esto? Bueno, como pastor coordinador de la iglesia y en diálogo directo con el consejo pastoral, oro, pregunto, se consulta, se consensúa sobre los temas importantes que el pueblo de Dios necesita. Es decir, estos temas, estas series vienen de la necesidad de seguir fortaleciendo la vida de los hijos e hijas de Dios, de los discípulos y discípulas del reino. De seguir cumpliendo el mandato de Efesios 4, dado a los pastores, maestros, profetas y evangelistas, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y obviamente la vivencia de una vida que agrade a Dios. Siguen siendo tiempos muy difíciles y complicados estos que vivimos. La iglesia debe de promover desde las eternas enseñanzas de la palabra de Dios un seguimiento de Jesús serio, profundo, práctico y piadoso. Por lo cual este tema consideramos puede aportar mucho en ese cometido. Introducirnos, escuche bien, en alguna medida, a fondo en este tema de las promesas de Dios, nos dará certezas, pero también nos recordará compromisos con Dios que no pueden quedar pospuestos para más adelante. Es decir, aquí vamos a ver temas que no podemos decir, bueno, esto lo voy a empezar a hacer desde agosto de este año. No, vuelvo a repetir, introducirnos al menos en alguna medida a fondo en este tema de las promesas de Dios nos dará certezas, pero también nos recordará compromisos que tenemos con Dios que no pueden quedar pospuestos para más adelante. No sé si usted ha escuchado esta frase, yo la he escuchado muchas veces, que dice, no creas solamente en Dios, sino créele a Dios. Vuelvo a repetir, no creas solamente en Dios, sino créele a Dios. Parece que estas palabras dijeran lo mismo, pero si las escuchamos y las leemos despacio, vuelvo a repetir, no creas solamente en Dios, sino créele a Dios. Comprobaremos que están hablando de dos cosas distintas. Una cosa es creer, sin tener duda, que existe Dios, el creador del universo. Y otra cosa es creer y confiar que las palabras que Él ha dicho son promesas para nosotros hoy. Él no miente como los hombres. Si Dios prometió, Dios cumplirá. Póngase a pensar, ¿cómo sería si todas las promesas de Dios se cumplieran en nuestras vidas? ¿Cómo sería? Y pues viene otra pregunta, ¿por qué es que no se cumplen? El Santo Espíritu de Dios sea con nosotros en este mes guiándonos por la palabra para que podamos desaprender, pero también aprender claves sencillas pero profundas. Y las promesas llegan a ser una realidad este año en nuestra vida, en nuestra familia, trabajo, ministerio y demás. Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de la Palabra de Dios. Para empezar diremos lo siguiente, hay dos clases de promesas en la Biblia. Las incondicionales y las que se responderán con nuestra participación. Incondicionales y las que se responderán con nuestra participación. Las incondicionales son aquellas que Dios hizo y se cumplirán. Listo. Aquellas que Dios decidió y listo. Es decir, porque Él decidió, porque Él decretó y porque Él lo dijo, pues se cumplen. Esas son las promesas incondicionales de Dios. Y un magnífico ejemplo de estas promesas incondicionales lo tenemos en Génesis capítulo 9. Abra su Biblia, Génesis 9, verso del 12 al 15. Génesis 9,
del 12 al 15, dice: Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, del cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Palabra del Señor. Miren aquí claramente, ¿no? Se ve que Dios hace la promesa de que nunca más va a destruir el mundo a través del agua, como sucedió en el diluvio universal. Así que, por más que llueva y hayan deslaves e inundaciones aquí en nuestro país de Ecuador y en otras partes, tranquilos, la destrucción final no llegará de esa manera, porque Dios dio esa promesa incondicional que está garantizada con un símbolo hermoso en la creación que es el arco iris. Así que cada vez que usted vea el arco iris, léalo teológicamente, no solo artísticamente. El arco iris es la señal de Dios a la humanidad de que no va a destruir el mundo con el agua nuevamente. Ejemplo de una promesa incondicional. Pero ¿sabe qué? La gran mayoría de promesas bíblicas son condicionales. Esto es, que nosotros como sujetos receptores de la promesa debemos cumplir con ciertas disposiciones para que la promesa se cumpla. Esto es algo así como esto, antes de ir otra vez a la palabra. Los que somos padres, madres, abuelos, abuelas, sabemos cómo son los niños. A veces vienen corriendo: abuelito, papi, mami, dame un helado, dame un helado. Y usted le dice: está bien, yo te lo voy a dar, pero primero termina tus tareas. Mire, esa es una promesa condicional. Usted le va a dar el helado, pero cuando él traiga las tareas hechas. En la palabra de Dios hay un ejemplo muy bonito de lo que es una promesa condicional de Dios. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. La palabra del Señor en Génesis 19:5 presenta un lindo ejemplo. Miren lo que dice allí. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Palabra del Señor. Mire esa promesa que Dios le hace a Israel. Israel sería el especial tesoro de Dios, siempre y cuando el pueblo preste oído a la voz de Dios y guarde el pacto que ambas partes habían establecido. ¿Qué le parece? Qué interesante. Oiga, en la Biblia hay más de 3,500 promesas. Pues le cuento que la gran mayoría son de esta índole, es decir, son condicionadas a ciertos aspectos que Dios mismo manifiesta en ellas. Ayer sábado se publicó en el diario El Universo de acá de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, una noticia cuyo titular dice así. Es una pregunta. ¿Cuáles son los problemas que le quitan el sueño al ecuatoriano? Todos tienen que ver con el dinero. Así titula. Una pregunta y una afirmación. Una pregunta y una respuesta. ¿Cuáles son los problemas que le quitan el sueño al ecuatoriano? Todos tienen que ver con el dinero. Esa es la noticia que está en el diario El Universo de Ecuador ayer. Y la noticia afirma que los ecuatorianos y ecuatorianas empezamos este año perdiendo el sueño por temas de dinero. ¿Qué tal? Además especifica en base a una investigación hecha por el diario que la preocupación se acentúa más en ciudadanos que están entre 36 y 50 años de edad, porque a esa edad ya está conformada una familia y tienen que contemplar gastos en educación, alimentación, vivienda, entre otros. ¿Será que desde la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a esta clase de problemáticas sociales? ¿Será que desde la Biblia podemos aportar a que el pueblo de Dios duerma en paz a pesar de estos temas financieros complicados? ¿Será que desde el abordaje de las promesas de Dios, que Dios sí cumple cuando las hace a su pueblo, podemos dar alternativas al pueblo de Dios? Bueno,
Bienvenido, bienvenida a esta serie del mes de febrero. Abra su Biblia al libro de Génesis capítulo 12. Ese es el texto que vamos a trabajar esta mañana. Génesis capítulo 12, y voy a leer los versículos del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3, la palabra del Señor dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabra de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, esta es una de las historias más conocidas de cómo es este tema de las promesas de Dios. Estas promesas que Dios le hizo a Abraham cambiaron la historia de la humanidad. Créame, sin duda alguna. Esta es una de las más grandes promesas dadas por Dios a ser humano alguno. Esto que acabamos de leer en Génesis 12 del 1 al 3. En esta narración, que no se limita a estos 3 versículos leídos, encontraremos grandes enseñanzas eternas sobre cómo el Padre Celestial, cuando da y cumple sus promesas. Y también veremos cómo somos los seres humanos, los hijos e hijas de Dios ante las mismas. Hay mucho que aprender y les invito a que nos deleitemos en este tiempo de la palabra. ¿Saben qué? ¿Qué hay detrás de esta promesa? Detrás de esta promesa, Dios tiene un plan. Va a restaurar su relación con los seres humanos, que se vio afectada por el pecado. Su plan de fondo es traer un redentor. Y para ello necesitará, obviamente, de un pueblo, de un líder, de una familia. Por eso es que Dios llama a Abraham. Génesis 12:1, nuevamente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le ordena a Abraham que salga de su tierra, deje sus familias, deje la casa de su padre a una tierra lejana, que obviamente Abraham no conocía. ¿Saben qué? Salir de su tierra significaba desarraigarse, dejar su país, dejar sus costumbres, dejar justamente su cultura, con todo lo que eso implica. Implicaba dejar de comer los platos típicos que le apasionaban sin duda a Abraham y a su familia en su sitio donde vivían. Por otro lado, dejar la familia implicaba desvincularse afectivamente sin la certeza de retornar algún día o volverlos a ver. Tremendo. Acuérdense por favor que en esos tiempos no se podía estar en contacto a través del WhatsApp ni nada de eso. Eran despedidas casi eternas ya, ¿no? De una vez por todas. Por otro lado, dejar la casa de su padre en ese contexto patriarcal implicaba al menos perder la herencia familiar y quedarse en una situación extremadamente insegura. ¿Qué le parece? Sí, ahí hay claves culturales en el texto. Sal de la casa de tu padre. ¡Ay! Entonces Abraham perdió toda la herencia. Rompió vínculos con el país, con la familia. ¿Qué le parece? Eso le pide Dios que haga. Sin duda que Abraham pensó, pero también sintió este llamado. Y sin duda habló con su esposa. Sin duda lo hablaron. No era nada fácil y sencillo cumplir con este mandato de Dios que, como vemos, implicaba cortar todas las ligaduras que lo ataban a su ser y su hacer allí en ese sitio. ¿Qué tal?
Ahora, un par de detalles muy significativos en todo esto, hermanos y hermanas. Abraham era un hombre de Medio Oriente. Recuerde que Israel empieza con él, es decir, antes de Israel no había. Él es llamado a ser el padre de esa nación y por lo tanto este es un hombre de otro contexto, de otra realidad, que sin duda alguna tenía otros dioses en su vida, a quienes temía, a quienes rendía culto. Y en medio de su cotidianidad, en su normalidad de vida, es que la palabra creadora de Jehová le resuena en los oídos y lo llama a dejar todo eso para empezar algo nuevo y desconocido. Qué importante es este detalle. Sí, Abraham era un hombre común y silvestre, pero Dios lo escoge y empieza a hablar con él y le hace promesas, como estamos viendo. Es decir, amados hermanos y hermanas, Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, se mete en la vida de este hombre llamado Abraham y le ordena: vete de tu tierra, vete de tu parentela. ¿Qué les parece? Ante esto, ¿qué opciones tenía Abraham? Le pregunto. Bueno, decir: ¿sabes qué, Jehová Dios? Vete, yo tengo otros dioses. ¿Quién eres tú? ¿De dónde asomas y me hablas de esa manera? Pudo haberle dicho: mira, que yo me desarraigue de aquí, si aquí me está yendo bien, como vamos a ver más adelante. No me interrumpas, yo estoy bien. Anda nomás. O sea, Abraham tuvo opciones. Como todos tenemos opciones de aceptar o no los condicionantes de Dios antes de recibir promesas, hermanos y hermanas. Fíjense. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios, sin dejar Génesis, vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8, nos hace entender otros detalles de esto. Hebreos 11, 8. La palabra de Dios dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Miren, qué tremendo. Vuelvo a leer. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué tal? Clarito. Obedeció y se fue sin saber a dónde iba. Miren, hermanos y hermanas, yo me imagino algo como esto, ¿no? Abraham y Sara decidieron desarraigarse de todo para obedecer a este Dios nuevo que se ha presentado con un mandato para ellos. ¿Y saben qué? Este Dios los llama e interrumpe su vida diaria con este mandato, y ellos cortan todas sus ligaduras, y me imagino que llaman al camión de mudanzas y se van, meten la refrigeradora, el microondas, las camas, la litera, meten los muebles, meten la computadora, ¿no? Meten sus mascotas, los 2 perros que tenían, y se fueron. Y el chofer del camión de mudanzas sin duda les dice: una pregunta, ¿a dónde tengo que ir? Y Abraham le ve a Sara y le dice: pues ni nosotros sabemos, usted solo dele para allá, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿No les parece increíble, no? El texto, hermanos, de Hebreos 11:8 que acabamos de ver, declara que todo esto Abraham hizo por la fe, creyendo. Por la fe decidió creer a Dios y se adentra en una aventura de fe tremenda, valga la redundancia, y decide irse en obediencia a esa convocación de Dios. Y no supo a dónde iba, según lo que hemos visto en Hebreos 11:8. Abraham obedeció por fe.
Por ahí vamos ya teniendo elementos importantes para el día de hoy, pero sigamos. Ahora bien, ¿cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Veamos los textos otra vez, Génesis 12, 2. Vamos a Génesis 12, 2. Y ahí otra vez dice, haré de ti una nación grande. Segunda parte del versículo 2. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabra del Señor. ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad! 3 promesas. Haré de ti una nación grande. De ti saldrá una nación, un país. 2. Te bendeciré y serás de bendición. ¡Qué tremendo! Y 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué promesas, hermano! Acá hay mucho que Dios le ofreció, le prometió a Abraham. Y como dije al principio de este mensaje, esta es una de las grandes promesas de la Biblia, pues este hombre y su familia que se desarraiga de su país, de sus seres queridos, pues de él, según la promesa de Dios, va a venir una nación grande, pero en otro lado. De esa familia y de ese pueblo vendría Jesucristo para hacer bendición y salvación de todas las familias de la tierra. Eso se comprueba cuando vemos en la genealogía de Jesús en los evangelios a Abraham. Bárbaro. Pero, ¿qué tuvo que hacer Abraham para que estas promesas iniguales se cumplan? Te doy el helado, le dijo usted a su nieto, a su nieta, a su hijo, a su hija, pero primero haz tus tareas. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para que estas promesas de hacer de él una nación grande, de ser bendición y para otros, recibir y ser bendición, y traer bendición a todas las familias de la tierra? ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Miren el versículo 4 de Génesis 12. Génesis 12, 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Qué lindo. Se fue. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué le parece? Abraham obedeció. Cogió todas sus cosas. Porque mire lo que dice el verso 5 de Génesis 12. Mire lo que dice el verso 5 de Génesis 12. Un detalle muy importante. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Oiga, dése cuenta que Abraham tenía muchas cosas. Es decir, en su país él era próspero. Y sin duda que desarraigarse cuando uno le va bien en su propio país no es nada fácil, y más cuando este desarraigo es para ir a un sitio desconocido e inseguro, para empezar solo contando con la promesa de Dios. Solo contando con las promesas de Dios. Y note la edad que tenía Abraham cuando fue llamado y cuando decide creerle a Dios. 75 años. Tremendo. Sin duda, Sara, su esposa, le dijo, por favor, esposo, ya estás viejo como para meterte en esta aventura de creerle a este Dios que te ha hablado. Mira que aquí estamos bastante bien. Tenemos criados, tenemos propiedades. Hermano, aquí Dios rompe esquemas. Acá nos llama un joven vital, lleno de vida, ¿no? Acá llama a un veterano piadoso, con capacidad de creerle a Dios, con capacidad y la audacia
de creerle a Dios y lanzarse una aventura con su familia, la aventura de creerle a Dios. Con disposición a dejarlo todo para empezar de nuevo un proyecto de Dios en su vida. ¡Qué tremendo! ¡Ay, hermanos! Entonces ahí vamos especificando cosas importantes. Por la fe Abraham le creyó a Dios. Creyó a Dios. Abraham obedeció y salió de su tierra creyendo a Dios sin saber a dónde iba. Dos cosas. Creyó a Dios, obedeció. ¿Y saben qué? Ahí Dios está listo para cumplir sus promesas. Cuando creemos, obedecemos y nos movemos en dirección de la promesa de Dios. Ahí es que Él siempre cumple lo ofrecido. Vuelvo a repetir, cuando creemos a Dios, le obedecemos a lo que nos manda hacer. Y nos movemos, tomamos acciones concretas para que se cumpla la promesa, tal como Dios lo ha dicho. Entonces Él cumple lo ofrecido. Te voy a dar el heladito si haces las tareas. Y el niño va, ¿no? Y hace todo, obedece, hace las tareas, coge todo y trae y muestra. Usted le da el helado. Dios dice, te voy, Abraham, a hacer de ti una nación grande, un pueblo grande, una descendencia poderosa vas a tener. Te daré bendición y serás de bendición, y de ti vendrá la bendición para las familias de la tierra. ¿Y saben qué hizo Abraham? Primero le creyó a Dios, segundo le obedeció y salió con todo, se movilizó. Oigan, hermanos y hermanas, por favor escuchen esto. A veces el pueblo de Dios agarra escuelas distorsionadas de enseñanza bíblica que le enseña que las promesas de Dios se cumplen, ¿qué? Por declarar las mismas, declarar, solo estar, declaro bendición, Y mientras más alto el volumen en que gritan las promesas, o en que gritan o declaran esas promesas, creen que es más rápido se van a cumplir. Entonces son gente que grita mucho, pero que nada, hermanos. Distorsión total. Abraham no se dedicó a declarar ni a gritar nada, simplemente creyó a Dios, le obedeció y se movilizó en dirección de esas promesas, aún sin saber lo que le esperaba. Esta es la forma de predicar la palabra, sustentando la misma desde ella. Por favor, sin fe, sin creerle a Dios, sin obedecerle a Dios, sin acciones concretas de movilizarnos, de que estamos haciendo lo que Dios nos manda, la promesa no va a llegar nunca, hermano. No se engañe. No es cuestión de que se vaya a otra iglesia o que se salte otro Zoom o a otro link de otra iglesia. No es eso, hermano amado y hermana. Por favor. Este mes estudiaremos a fondo algunas promesas en que se resaltará no solo la promesa en sí, sino la parte complementaria. La que demanda de nosotros, la que tiene que ver con la formación de un auténtico carácter cristiano en el proceso que se da hasta que la promesa llegue a su cumplimiento. Muy importante. Voy cerrando. Génesis 12, versos 6 y 7. La palabra del Señor en Génesis 12, versos 6 y 7 dice lo siguiente. Atención, aquí hay algo precioso. Aquí hay un tesoro, por favor. Dice el verso 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra, este lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¡Qué lindo! Oh, hermanos, me llama mucho la atención lo que hace Dios. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, y también me llama la atención lo que hace Abraham después que Dios hace su parte. ¿Saben lo que hace Dios? Dios se le aparece a Abraham. Se le apareció. Habla con él y ratifica la promesa de darle esa tierra a él y a su descendencia. ¡Qué lindo! Dios ve que Abraham le cree, le obedece, se moviliza, ya llegó.
Entonces Él se le aparece, le ratifica, le confirma la promesa, lo anima, lo respalda cuando ya está lejos de su país y se ha movido creyéndole a Dios. Amén, qué lindo. Y también me llama la atención lo que Abraham hace ante ese aparecimiento de Dios y la confirmación de la promesa. El texto dice que Abraham levanta un altar de adoración a ese Dios que está empezando a conocer, pero a quien ya obedece y sujeta su proyecto de vida y el de su familia. Hermanos y hermanas, el altar es una clave teológica profunda. Hay mucho que podría decir sobre el altar, pero en este contexto y en este texto, el altar que Abraham levanta nos remite a ese sitio donde hace una ofrenda a Dios. Es el sitio donde quema todos sus proyectos personales para que se haga realidad el proyecto de Dios. Es el sitio donde pongo mi vida y mis planes en manos de Dios después de haber renunciado a todo lo demás. Ay, hermanos amados. Ahí, sí, hermanos. Cuando Dios ve que le creemos, le obedecemos y nos movemos para hacer lo que Él nos manda, Él nos habla, nos confirma, nos respalda. Y la mejor respuesta que nosotros podemos hacer es levantar altar a Dios hasta que la promesa se cumpla. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es palabra de Dios porque está en la Escritura. Hermanos y hermanas, este año se cumplirán las promesas de Dios a la vida y a la familia cuando le creamos a Dios, le obedezcamos, demos pasos concretos de obediencia, pasando de un discurso desgastado y religioso a una relación de altar, es decir, profunda y realmente comprometida con nuestro Dios. Ahí se harán realidad las promesas de Dios. Ay, hermanos, Abraham le creyó a Dios. Abraham le obedeció a Dios. Abraham se movilizó y Abraham levantó altar. ¿Dios qué hace? Se le aparece, le ratifica las promesas y después se las cumplió. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta serie. No olvide, hay que creerle a Dios. Por favor, pero no un discursillo, no nada más como un chicle masticado a veces lo que repetimos. Hay que creerle a Dios, pero también hay que obedecer a Dios en lo que Él nos manda hacer. Hay que movilizarse obedeciendo a Dios. Hay que levantar altar de gratitud a Él. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Nos acompañe. Y le invito a que preparemos nuestro corazón para la Santa Cena. El mejor hecho, la mejor significación y la mejor evidencia de que se cumplió esta promesa que hemos visto de bendición a todas las familias de la tierra es que Cristo vino y se dio en sacrificio por nosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para cenar con el Señor. El pan, hermanos, como ustedes saben, significa el cuerpo de Cristo, partido por nuestras culpas. Si usted no va a ir al templo hoy, busque pan en su casa y vino. Hoy, primer domingo de mes, vamos a participar del pan y del vino. El pan significa el cuerpo de Cristo partido en la cruz por nuestras culpas. Y el vino simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, como único y suficiente sacrificio redentor para la humanidad. Comamos el pan y bebamos el vino en memoria del Señor hasta que Él venga, y comprometiéndonos a ser hombres y mujeres que le creemos a Dios, que le obedecemos, que nos movemos, que levantamos altar a Dios para que sus promesas se cumplan. Comamos el pan y bebamos el vino en memoria del Señor.
Señor bendito, gracias, porque en tu palabra nos enseñas cómo eres. Gracias. Que, Señor, este año tan duro, tan difícil que empezamos, preocupados en el Ecuador, perdiendo el sueño por el tema del dinero y por muchos temas que como humanos tenemos, nos lleven, Señor, a buscar en tus promesas el consuelo y el motor para seguir adelante. Pero, Señor, tú esta mañana nos has enseñado que hay que creerte a ti cuando tú dices algo, pero también obedecerte en lo que tú mandas. Nos mandas a tomar acciones concretas como Abraham, que salió de su pueblo, acciones concretas, movilizarnos concretamente en base a tus mandatos y también a levantar altar de gratitud a ti en que renunciamos a todo y nos ponemos delante de ti. Enséñanos tu palabra y que la podamos vivir y aplicar, Señor. Y que tus promesas lleguen a bendecir nuestra vida. Y gracias por la promesa de vida eterna en Cristo Jesús, tu Hijo amado, precioso, de quien hemos recordado su sacrificio en el pan y el vino este día. Y ahora, Padre, bendigo a tu pueblo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios por su palabra que esperamos haya sido de edificación para usted y su familia. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Esta es la serie que hemos iniciado en este servicio dominical de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, YBI, con el pastor Yesiel Carvajal, y será una serie que nos llevará durante todo este mes de febrero. A la vez, y antes de despedirnos y la bendición final, quisiéramos recordarle y agradecerle por su generosidad en cuanto a diezmos y ofrendas. Gracias por contribuir, porque eso sirve para ayudar a los miembros en necesidad de nuestra propia iglesia y también ser solidarios con el prójimo, con el que más necesita. En la pantalla está saliendo este momento la dirección de nuestra cuenta, el número, para que usted pueda contribuir con lo que Dios le ha dado, con lo poco o mucho que Dios le ha dado, pero que lo haga con amor y de corazón. También queremos recordarle que los días miércoles seguimos con los estudios bíblicos virtuales a las 18:30, 6:30 de la tarde, por la red social Facebook y también por Zoom, por esta herramienta tecnológica, ¿no? Por Zoom y la red social Facebook. Gracias nuevamente por participar con la YBI, la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, y nuevamente que Dios nos bendiga en esta nueva semana. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.